Hola a todos, mi nombre es Kevin Palacio, yo soy abogado y perito de accidentes de tránsito y hoy vamos a hablar sobre el informe policial de accidente de tránsito. En el informe policial de accidente de tránsito inicialmente vamos a encontrar información importante y relevante del accidente de tránsito como los datos de los vehículos involucrados, fecha, hora y lugar del accidente, hipótesis del accidente, datos de las víctimas, fijación topográfica de los elementos materiales probatorios y otra información que resulta importante para un proceso judicial por un accidente de tránsito. Puntualmente aquí vamos a determinar lo siguiente. Vamos a hablar de la resolución 11268 del año 2012, que es la que estamos viendo aquí en pantalla, que le indica al policía de tránsito cómo se diligencia el informe policial de accidente de tránsito, qué debe hacer y qué no debe hacer con el informe policial de accidente de tránsito. Y también nosotros como ciudadanos involucrados en un accidente de tránsito, qué podemos analizar, que es lo más importante. Esta situación realmente es importante porque nos permite a nosotros tener un poco más de claridad de qué es lo que pasa en un accidente, qué es lo que está en ese documento y cómo lo podemos entender. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar, vamos a mostrar los formatos que están establecidos en la resolución 11268 y también vamos a mostrar un caso verdadero que nos permita hacer una mejor comprensión de este documento. Entonces, de manera inicial, tenemos acá la primera hoja del informe policial de accidente de tránsito que consta de una información principal, que esa información principal está lugar de los hechos, generalmente aquí ponen o van a poner la dirección, entonces puede ser carrera quinta con calle 20, un ejemplo, tal como se puede evidenciar en este documento. Entonces aquí podemos ver, vamos a analizar este informe puntualmente. Este accidente de tránsito se presenta en la carrera 24 con calle 63B. Este accidente es de la ciudad de Bogotá, acá dice organismo de tránsito, Bogotá, Distrito Capital. Aquí lo vamos a encontrar en blanco en este caso, la dirección. Este accidente fue en la carrera 24 con calle 63B. En la localidad de Bajos Unidos, generalmente esto debería tener aquí la latitud y la longitud, es decir, las coordenadas exactas del accidente. Y aquí vamos a encontrar ya información principal. Entonces, la fecha y hora del accidente, el 17 de mayo del 2019 a las 2:05 de la mañana, 12:05 de la tarde, perdón. Generalmente estas horas las ponen en horas militar, entonces podría ser 12:05 de la mañana, de la madrugada, porque si no sería la hora 24 horas. Pero en este caso estaríamos hablando únicamente de las 12:05. ¿Listo? Aquí estamos hablando 17 de mayo del año 2019. Vamos a poner la clase de accidente de tránsito, que es clase del accidente choque. En este caso existen diferentes tipos de accidentes, que es atropello, volcamiento, incendios, caída de ocupantes. Bueno, esto lo iremos explicando con detenimiento. En este caso es un choque o una colisión. ¿Con qué es el choque? ¿Con qué es la colisión? Con vehículo. Y cuando hay objeto fijo, pues puede ser con un semáforo, con un poste, bueno, con diferentes objetos fijos. Hay una discusión bastante buena sobre si un vehículo colisiona con otro vehículo que está estacionado y no tiene conductor adentro, estaríamos hablando de un objeto, un choque con un objeto fijo o con un vehículo que estaba estacionado, que eso es una discusión que hemos tenido en varias oportunidades con algunos colegas. Características del lugar: zona residencial, bueno, área rural, nacional, departamental, municipal, sector residencial, industrial, comercial, zona escolar, turística, militar. Esto es importante porque puede que ahí, en este preciso espacio, tal vez no parezca importante conocer la zona, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los artículos del Código Nacional de Tránsito, que es la ley 769 del año 2002, podemos encontrar que si se trata de una zona escolar o una zona residencial, la velocidad no podrá superar los 30 kilómetros por hora, a pesar de que no exista ningún tipo de señalización que regule la velocidad. Por lo tanto, si no hay señalización, lo que aplica es el Código Nacional de Tránsito o las resoluciones o decretos que hayan sacado en la zona o en el sector donde se presentó el accidente de tránsito. Entonces, si yo hablo de zona escolar, pues ya podría en principio afirmar que la zona donde se presenta el accidente de tránsito no permite una velocidad superior a 30 kilómetros por hora, de acuerdo al artículo 74 del Código Nacional de Tránsito.
Obviamente esto es para casos, para análisis, ¿no? Pero pues esta información especialmente permite hacer ese tipo de análisis. Aquí hay otra situación que se me olvidó decirles en la Cajara 24 con calle 63B. Si yo hablo de esta dirección, partiría en principio de que se trata de una intersección, pero ya vamos a ver si sí o si no, porque aquí él me describe en las vías, me dice características de la vía y me dice vía 1, si ustedes observan acá de manera muy detallada, vía 1 y vía 2. Cuando yo hablo que hay dos vías involucradas, tendría que describir las características de las dos vías. En este caso yo diría, de la Cajara 24 es una vía recta, plana, recta curva, entonces podría decir que es según el policía es recta. Pero si yo voy a hablar de la Cajara, de la calle 63B, aquí el policía no me mencionó nada de la calle 63B en la vía, en la utilización, en la calzada, en los carriles, entonces yo podría deducir que se trataba de un tramo de vía. Pero si encontrara por lo menos acá que la calle 63B es una vía recta, es una vía plana, tendría que estar esta descripción en ambas, en la casilla 1 y 2 para cada una de las vías. En este caso ya podemos hablar de que el accidente solamente tiene una vía involucrada, a pesar de que el policía pone la dirección en la Cajara 24 con calle 63B. ¿Listo? Esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite determinar un poco de las características del lugar para la percepción del policía. ¿Por qué hablo de la percepción? Porque muchas veces los policías pues, se equivocan. Estos son documentos que hacen realmente en el momento, en el instante, pues pueden haber equivocaciones que después existe una casilla de observaciones, pero nos muestra a nosotros de manera inicial el policía cómo percibió el lugar de los hechos. Entonces el policía puede decir, vea, es una vía en asfalto, es una vía que está en buen estado, dice que la vía tiene doble sentido, tiene dos calzadas, tiene dos carriles, entonces que la vía para el momento de los hechos estaba húmeda. Esto es importante, ¿por qué? Porque al momento de hacer un cálculo de velocidad, conocer si la vía estaba húmeda o seca va a cambiar realmente el coeficiente de fricción y vamos a tener una afectación en los cálculos que podamos hacer para el tema de la velocidad. Pero esto realmente es fundamental analizar esta información al detalle. O sea, el informe de tránsito generalmente lo analizan y se van a la hipótesis, pero lo importante de un buen análisis de un informe policial de accidente de tránsito es que se desmenuce completamente este documento para poder conocer mucho mejor lo que pasó o lo que el policía logró registrar en este documento. Listo, entonces este ítem, que es el ítem número 7, habla únicamente de las condiciones de la vía. ¿Qué es lo más importante acá? ¿O qué es algo de lo más importante? Uno, el tema de las señales verticales. ¿Qué nos indican las señales verticales? Pues mucho tema de velocidad, tema de prohibido adelantar, temas de prohibido estacionar. Y si supongamos que hay una señal de velocidad máxima permitida, lo que el policía va a poner aquí es velocidad máxima, puede poner si hay una señal, y aquí tendría que poner SR30, que sería señal reglamentaria número 30, que significa velocidad máxima 30 km por hora. Si aquí puso no adelantar, yo ya sé que para la fecha de los hechos en que el policía conoció el accidente, había una señal vertical que decía no adelantar o que indicaba que estaba prohibido la maniobra de adelantamiento. Entonces esto es importante. Aquí vamos a encontrar ya temas de datos de los vehículos involucrados. Entonces, vehículo número 1, es importante identificar los vehículos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir establecer el policía a quién le está determinando una posible hipótesis del accidente. En este caso, vehículo número 1 es un Chevrolet NPR color azul, modelo 2010, perteneciente a una compañía. Aquí que ponen datos del conductor, cédula, fecha de nacimiento y demás. Que esos datos tal vez son importantes, pero pues no son absolutamente que definan tal vez la responsabilidad de un accidente, pero sí por lo menos en este caso pues que tenga licencia de conducción, que esté vigente, que la categoría de la licencia de conducción aplique para conducir ese tipo de vehículos, y que si el conductor tuvo algún tema de traslado por alguna lesión, pues que se indique qué tipo de lesión tuvo y hacia dónde fue trasladado por la ambulancia. Eso es importante, el tema de la licencia de conducción es importante. Aquí para el tema de las motocicletas, si llevaba chalecos, si llevaba cascos, si tenía cinturón para los vehículos, sustancias psicoactivas, embriaguez. Aquí en este caso embriaguez negativo. ¿Cómo hizo el policía para saber que era negativo? Pues envió al conductor, acá dice que lo envió a medicina legal a prueba de embriaguez y en efecto el policía está marcando que le salió negativo. Sin embargo,
siempre uno puede solicitar que se haga, que se adjunte la prueba. Porque esto deja en evidencia una situación puntual. Y es que el policía no realiza el informe en el lugar. Él llega, atiende el accidente, hace un borrador sobre las medidas que tomó y posterior a eso, en todo el procedimiento, hace el diligenciamiento de este informe. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Porque aquí dice que hubo prueba de embriaguez, salvo que el policía se la haya hecho, pues lo pudo haber diligenciado en el momento. Si lo envió a medicina legal, pues claramente no se la hizo el policía, se la hizo medicina legal y le dieron el resultado y salió negativa. Aquí debería poner grado y obviamente si es grado ya sería una prueba toxicológica y generalmente esta información no aparece acá, sino ya lo arroja medicina legal en un documento, en un dictamen toxicológico que permite establecer el grado de alcohol en la sangre de acuerdo a la prueba que se le haga. Vehículo involucrado, que es importante en los vehículos verificar el tema de que la información realmente corresponda al vehículo que estuvo involucrado en el accidente. Otra cosa importante que nosotros como abogados analizamos es el tema de si tenía póliza o no. Bien, hay que hacer claridad, una cosa es la póliza, una cosa es el SOAT, que es un seguro de carácter social que es obligatorio para todos los vehículos en el territorio nacional, y otra cosa muy diferente es la póliza de responsabilidad civil extracontractual o contractual, y otra muy diferente es la póliza de todo riesgo. Este tipo de pólizas permiten, de acuerdo con un análisis que le haga el abogado y el interés de la parte contratante, determinar qué acción legal se va a iniciar y hacia quién se va a iniciar esa acción legal. En este caso, este vehículo contaba con una póliza, con un SOAT, ese SOAT es de Seguros del Estado, y supongamos que hubiese una víctima, pues esa víctima, supongamos que hubo un muerto. En ese caso, al muerto se le puede cobrar a Seguros del Estado se le puede cobrar, se puede afectar el SOAT que tiene un amparo de gastos funerarios por la suma al día de hoy de 750 salarios mínimos legales diarios vigentes, que a este año en Colombia, año 2024, eso puede estar aproximadamente en 28 millones. Estoy redondeando el tema porque tocaría hacer la cuenta exacta y no nos vamos a detener en eso. En el caso si portaba seguro de responsabilidad civil extracontractual, en este caso sí porta, y la compañía que lo tenía era la compañía Seguros Mundial. ¿Para qué nos permite? ¿Por qué es importante la póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual? Vea, aquí esta es contractual y esta es extracontractual. ¿Por qué es importante? Contractual porque si se trata de un pasajero, si la víctima del accidente es un pasajero, pues podría afectar la póliza de responsabilidad civil contractual que cubre, valga la aclaración, el tema del contrato de transporte entre la empresa transportadora y el pasajero en el evento en que suceda un siniestro. En este caso se afectaría la póliza de responsabilidad civil contractual. Y cuando yo hablo de póliza de responsabilidad civil extracontractual, estoy hablando de cuando el vehículo afecta a un tercero, a un externo ajeno a ese contrato de seguros. Quiere decir, viene el vehículo y viene una moto y el vehículo desafortunadamente impacta a la moto y le causa daños. Yo como conductor de la moto afecto y puedo afectar o reclamar o demandar o llamar en garantía en su momento a la compañía de seguros mundial bajo el amparo o bajo la póliza de responsabilidad civil extracontractual. No contractual porque yo no tenía ningún contrato de transporte con la empresa. El pasajero sí va a afectar la póliza contractual. Entonces sí se van dando cuenta que lo importante de poder analizar y conocer algunos conceptos en este documento que contiene información muy relevante para un buen análisis del caso y poder determinar. Obviamente si existen más documentos, pues con más documentos, pero si solamente tenemos este nos va a abrir un panorama mucho más claro de lo que el policía puso en el documento. No de lo que pudo haber pasado, sino de lo que está plasmado en el documento. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que está plasmado en el documento no fue lo que realmente pasó o no es la información real. Ya hemos visto casos donde encontramos información que no corresponde a los casos. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, propietario, ¿por qué es importante conocer el propietario? Porque en un accidente de tránsito yo puedo iniciar un proceso civil, un proceso declarativo de responsabilidad civil, y en ese proceso de responsabilidad civil la responsabilidad es solidaria, es decir, yo puedo demandar al conductor, al propietario, que en este caso es una empresa transportadora, y llamar en garantía a la compañía de seguros, que en este caso es Mundial Seguros. Entonces, si ven que ya tenemos un panorama mucho más claro de posiblemente sobre quién podemos iniciar la acción civil. Sobre la acción penal ya hablaremos posteriormente. Entonces aquí, tipo de vehículo, clase de vehículo, vamos a tener que esto es un bus. Generalmente los informes de tránsito describen acá el tipo de daño.
qué daños presentó el vehículo y por otro lado, si el vehículo presentó fallas en donde el policía podría presumir que presentó fallas en frenos, dirección, luces, bocina, llantas, suspensión y otras. ¿Por qué digo presumir? Porque el policía de tránsito en el momento en que atiende el accidente de tránsito no tiene la capacidad ni las herramientas. Cuando hablo de la capacidad, hablo de las herramientas, no de que el policía no tenga el conocimiento, sino de que no tiene las herramientas para poder demostrar en ese momento que el vehículo presentó fallas mecánicas en los frenos, que el vehículo presentó fallas mecánicas en la dirección, que presentó fallas eléctricas en el sistema de luces, en la bocina, de pronto en el estado de las llantas, sí, pero realmente un policía no se va a comprometer a esta situación y generalmente siempre pone por establecer en experticio técnico que esto es importante. ¿Por qué? Porque es importante. Resulta que los daños de los vehículos sí nos permiten a nosotros hacer un análisis más concreto sobre lo que pasó en el accidente. Si es un atropello, a mí los daños de los vehículos me permiten calcular una velocidad, poder conocer al menos un área de trayectoria. Bueno, eso es importante, pero los policías generalmente ponen por establecer en experticio técnico o describen uno que otro daños que ellos puedan visualizar. Entonces aquí podrían poner panorámico fragmentado, desprendimiento parcial del bumper, desprendimiento total de la unidad de luces delantera izquierda. Bueno, esto lo podrían poner acá. El área o lugar del impacto, entonces en este caso dice lateral y el policía aquí ha llenado el lateral izquierdo, derecho, perdón, que es importante para poder hacer un análisis más claro de la dinámica. Vehículo número 2, estamos hablando del vehículo número 1. En un accidente claramente puede haber infinidad de vehículos involucrados y esa infinidad de vehículos involucrados se van a anexar. Supongamos que hay 3 o 4 vehículos o 5 vehículos involucrados, pues a este informe se le puede poner un anexo y en ese anexo se le pueden agregar la cantidad de vehículos que realmente sean necesarios y que han estado involucrados en el accidente. En este caso solamente vamos a hablar de lo básico, que son 2, por lo general son 2, pues claramente existen más posibilidades. Vehículo número 2, que es en este caso conducido por el señor Alfredo Páez. Bueno, no vamos a entrar en detalles de los datos personales de las personas. Datos, dice licencia de conducción. Aquí el policía no marcó nada sobre la licencia. Tocaría verificar en el CIMIT, en el CIMIT no, sino en el Registro Único Nacional de Tránsito, si esta persona contaba con licencia de conducción, de qué categoría era la licencia de conducción y si estaba matriculado si tenía licencia para el tipo de vehículo. Pero aquí que me estoy dando cuenta que el vehículo involucrado fue una bicicleta y el número de la bicicleta dice bicicleta número de marco 0 no sé qué, no se alcanza a leer bien. Pero entonces, ¿qué es importante? Yo ya puedo descartar que ese conductor no necesitaba licencia de conducción, no tenía que tener categoría ni restricción, nada de este tipo de información. Dice que el ciclista fue trasladado a la clínica Marley, que tuvo trauma craneoencefálico leve y amnesia al episodio. Eso es lo que describió el agente de tránsito. ¿Cómo describió el agente de tránsito eso? Pues no quiere decir que el agente de tránsito sea enfermero ni paramédico. Obviamente a esta persona la trasladaron en una ambulancia a la clínica Marley y el paramédico de la ambulancia muy seguramente le dijo al policía: vea, este es el diagnóstico inicial, con este diagnóstico no lo vamos a llevar, pónganos los documentos a disposición del vehículo que vamos a hacer el ingreso por SOAT. En este caso esta persona tuvo que haber ingresado por el SOAT de Seguros del Estado, que era el que tenía el bus. Entonces ya puedo tener un panorama de que este accidente de tránsito es un atropello entre un vehículo de magnitudes grandes, como lo es un bus, en relación con un peatón. Y ya vamos a ver este tema. ¿Por qué es importante los daños de los vehículos? Porque si yo hablo de un atropello, este vehículo tipo bus, por ser un vehículo realmente un poco más alto, pues tendría que tener daños en el panorámico, si supongamos que la persona iba cruzando una vía y lo impactó de manera frontal. Pero acá dice que el impacto fue de manera lateral, es decir, yo esperaría que los daños de este vehículo sean en el costado lateral. Entonces es una colisión entre un bus, aquí hago la aclaración, es una colisión entre un bus y un ciclista, no es un atropello común. Sin embargo, el tema con los ciclistas en algunos casos puede ser considerado atropello, pero no vamos a entrar en esa discusión en este momento. Aquí solamente estamos analizando la información. En este caso, pues estas bicicletas generalmente no tienen ningún tipo de pólizas. Hay algunas que sí, cuando son bicicletas costosas, pero esas pólizas son únicamente para amparar el hurto de esas bicicletas. En este caso no hay ningún tipo de
de pólizas. Daños que tenga la bicicleta, entonces acá dice bicicleta. Daños por establecer en peritaje. Sí es importante dejar claro que cuando dice es por establecer en peritaje es porque el policía de pronto no evidenció ningún daño que pudiera describir o que tuviera certeza que se ocasionó producto de ese accidente. Ahora aquí lateral, entonces la colisión también fue lateral y en este caso tendría que haberla marcado en el costado lateral. Podría ser en el izquierdo o en el derecho. Que aquí no está la bicicleta dibujada, podría dibujarla acá y determinar cuáles son los daños. Para eso está esta casilla. En este caso aparece otra casilla que aparece en blanco que dice ítem número 9, dice víctimas, pasajeros, acompañantes o peatones. Y aquí es donde supongamos que producto de la colisión entre el bus y la bicicleta, el bus tuvo una frenada brusca y unos pasajeros que iban dentro del vehículo, valga la aclaración, sufrieron lesiones. Entonces podría ser vehículo número 1, son pasajeros del vehículo número 1. Un ejemplo, Pepita, no sé qué, número de cédula, iba en calidad, si sufrió, entonces en calidad de pasajero, gravedad herido, de qué tipo de lesiones y si fue trasladada. Eso es importante tenerlo claro porque aquí puede decir que supongamos que hubiese otro vehículo involucrado, pues ya sería del vehículo número 3 y ese pasajero, o ya no sería un pasajero sino un acompañante porque cambia el servicio de vehículo. Entonces ya no es un vehículo de servicio público sino particular y cambia la connotación, no sería pasajero sino acompañante, entonces esta situación quedaría ya para el vehículo número 3. Pero esto simplemente es un ejemplo para que lo tengan presente para cuando se sienten con el documento y lo puedan analizar. Viene otro tema, total de víctimas, en este caso hubo una víctima nomás, esa víctima es en calidad de peatón y ya sabemos que fue un herido, es decir, no fue muerto, fue herido. Y aquí viene un tema importantísimo que incluso es lo que más se debate en los accidentes de tránsito. En este caso, el policía dice B1, que significa B1, vehículo número 1. En algunos casos ustedes lo van a encontrar como BH1, que significa vehículo número 1. Entonces todo depende de lo que el policía ponga en siglas. En este caso dice hipótesis 103. A esto le vamos a dedicar un poquito más que lo demás. Aquí quería llegar y era importante esto. Cuando hablamos de las hipótesis, resulta que la resolución 11268 del año 2012 establece de manera puntual que las hipótesis no son vinculantes en la responsabilidad. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque generalmente uno dice, no, es que el policía dijo que era culpa mía. No, el policía no está diciendo que es culpa suya. El policía está diciendo la hipótesis del accidente de tránsito es esta. Pero yo como involucrado en el accidente, tengo la posibilidad de defenderme, las garantías del debido proceso, para poderme defender y demostrar que la hipótesis que la agente de tránsito está poniendo dentro del informe no se puede probar de manera técnica. Bien se hace la claridad, las hipótesis se deben probar o descartar a través de métodos técnicos. Y aquí vamos a ir a un tema puntual. En la resolución 11268 del año 2012, que es la que vamos a ir aquí al tema de las hipótesis y vamos a leer qué dicen las hipótesis, que eso está aproximadamente a folio 59, si mal no recuerdo. Acá, a folio 49, hipótesis del accidente de tránsito. Esta partecita quiero que la tengan muy en cuenta al momento de ustedes analizar el informe. ¿Por qué? Porque no quiero que se asusten si el informe dice que es culpa de ustedes. No, eso no quiere decir que sea culpa de ustedes. El informe dice que hay una hipótesis y en este caso la hipótesis dice 103. ¿Qué significa 103? Adelantar cerrando. Aquí ya se las voy a mostrar también. Para continuar vamos a hacer la aclaración de la hipótesis 103 para no ir a tener de pronto una confusión, pero sí estoy casi que seguro que es adelantar cerrando. En esta misma resolución están todas las hipótesis al finalizar. Entonces acá dice hipótesis 103 que son hipótesis atribuibles a los conductores, del conductor en general. Hipótesis 103, adelantar cerrando, y la observación puntual es cuando se obstruye el paso al vehículo que va a pasar o al que sobrepasó. Es decir, esa es la dinámica que se debería probar en principio. Si yo logro probar que el vehículo tipo bus se está obstruyendo el paso del vehículo tipo bicicleta, pues sí podría claramente aplicar la hipótesis 103, la podría confirmar a través de métodos técnicos y podría probar realmente una responsabilidad. Mientras eso no se haga, simplemente es una hipótesis. Listo, estas son diferentes de las hipótesis diferentes hipótesis que hay,
pero vamos nuevamente al documento. Entonces acá estamos, esta es acá, estamos acá. Entonces, ¿qué dice esto? ¿Qué dice esto con respecto a lo que el policía debe hacer? Dice, se debe estar en condiciones de determinar por lo menos una hipótesis del accidente, en aras de generar estadísticas que lleven a determinar cuál es el factor repetitivo que más incide en los accidentes, tramos o puntos de mayor accidentalidad, entre otros. Óigase bien cuál es la finalidad, en aras de generar estadísticas. Es decir, esto no es en aras de determinar una responsabilidad, no es en aras de mandar a una persona a la cárcel, no es en aras de que se le inicie un proceso civil a una persona, no, para eso no son las hipótesis. Las hipótesis son para generar estadísticas y eso lo está diciendo la resolución 11268 del año 2012, es decir, que si el informe dice que la hipótesis 103 está en contra suya, pues usted tiene la posibilidad como conductor involucrado y como lo dice las garantías procesales de poder demostrar que no se trata de esa hipótesis y que se puede descartar. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte que quiero hablar de las hipótesis. La segunda parte de las hipótesis es esta, que esto es lo más importante. Lo más importante es esto. ¿Qué dicen las hipótesis? Recuerde que la hipótesis indicada no implica responsabilidad para los conductores. Ya, punto final. ¿Qué quiere decir esto? Que la hipótesis puede ser 102 adelantar en contravía, 103 adelantar cerrando, 157 otras y que el policía la establezca, no generan y no tienen implicaciones de responsabilidad para los conductores. Es decir, esto es importante tenerlo claro. Claramente, pues hay situaciones de los informes que son evidentes y permiten probar la hipótesis de manera muy preliminar, pero pues hay que hacer la claridad, este tema se debe probar en un eventual proceso. Yo no puedo ir a decir la hipótesis 116, exceso de velocidad, sin probar el exceso de velocidad. O sea, claro, si yo veo que el vehículo tuvo un impacto y después del impacto se desplazó 100 metros, pues uno puede presumir que hay un exceso de velocidad, pero en un proceso judicial se debe probar el exceso de velocidad. Simplemente no lo puedo presumir simplemente por presumirlo, no. El policía sí, el policía lo presume y pone la hipótesis 116 y ya. O sea, eso está bien, hasta ahí va el trabajo del policía. La gente tiene que entender eso, hasta ahí va el trabajo del policía. Ya el trabajo de uno como involucrado en el accidente o del abogado que toma el caso es contrate un perito y que el perito le pruebe el exceso de velocidad si quiere iniciar una acción judicial, bien sea penal o civil o en algunos casos administrativa, pero tiene que probar la hipótesis que pretende demostrar dentro del proceso. Yo no puedo decir hipótesis 116 exceso de velocidad y no probar el exceso de velocidad, pues no estoy haciendo nada. Entonces quiero que tengan claro, en este caso dicen, lo voy a leer de manera puntual. Recuerde que la hipótesis no implica responsabilidades para los conductores, sino que expresan las acciones generadoras o intervinientes en la evolución física de un accidente, debidamente fundamentadas mediante la objetividad y el análisis técnico científico de los elementos materiales de prueba y de evidencia física encontrada en el lugar de los hechos. Entonces, claro, yo puedo poner la hipótesis, puede estar en contra mía, pero aquí dice que se debe fundamentar mediante la objetividad y el análisis técnico científico. Puede que me hayan dicho, oiga, usted venía en estado de embriaguez porque tenía tufo. Bueno, tiene que ir a hacerme una prueba, envíeme a medicina legal, o si salí lesionado, lléveme al hospital y solicite que me hagan una prueba de alcoholemia para probar, o una prueba toxicológica en el evento de medicina legal, para probar que sí tengo un estado de embriaguez y cuál es el estado de embriaguez. De resto es simplemente la presunción. Puede decir, no, es que yo le sentí el tufo, es que no, eso no es material probatorio y eso no se puede probar simplemente con presunción. Hay que tener la prueba. Y como en todos los procesos, lo importante es la prueba. Yo no puedo decir impericia en el manejo, porque hay una hipótesis que es impericia en el manejo y es bastante subjetiva porque yo no soy la autoridad para poder determinar si la persona tiene o no tiene la capacidad de conducir. Es más, muchas veces ponen impericia en el manejo porque la persona no tenía licencia de conducción y se presume que quien no tiene licencia de conducción pues no tiene la capacidad o la pericia para manejar un vehículo automotor. Pero en Colombia, y como pasará en muchas partes del mundo, pues hay personas que manejan vehículos desde temprana edad y no tienen licencia de conducción porque no tienen los recursos económicos. Entonces, si yo hablo de impericia en el manejo, pues tengo que probar que la maniobra que está haciendo la persona que se le indilgó esa hipótesis, pues es producto de una impericia en el manejo.
Entonces, como no sé, algo básico, demostrar que la persona en una subida dejó de volver el vehículo y le pegó al vehículo atrás. Ah, bueno, eso sí es una impericia en el manejo. Pero en algunos casos es muy subjetiva. Es difícil de probar, pero igual se debe probar la hipótesis. Entonces volvemos al documento que estábamos analizando. Entonces en este caso el policía dice hipótesis 103. 103, como ya lo dije anteriormente, es adelantar cerrando y se le aplicaron al vehículo número 3. Al vehículo número 1, perdón. Seguimos, testigo, bueno, aquí en la hipótesis se le puede poner hipótesis del vehículo, ¿cuáles pueden ser del vehículo? Fallas mecánicas, fallas en los frenos, fallas en la dirección, falta de luces, bueno, esas hipótesis se pueden poner. Del peatón, pues generalmente es que cruzó sin observar, generalmente es 409, artículo 59 del Código Nacional de Tránsito, que es persona anciana cruzando sin tener la compañía de una persona mayor de 16 años, que ya hay jurisprudencia sobre eso, pero pues ya ese no es el caso de entrar puntualmente a hablar de jurisprudencia, sino vamos a hablar de las hipótesis. Del pasajero, ¿qué hipótesis se le puede poner a un pasajero? Vamos a ver acá, en este caso, cuáles son las hipótesis de los pasajeros. En las hipótesis de los pasajeros vamos a poder ver que generalmente siempre ponen otras, y esas otras es que el pasajero no usa los elementos de seguridad del vehículo, entonces como el cinturón de seguridad. Entonces 501, viajar colgado en los estribos. Bueno, eso pasa mucho en algunos municipios donde el transporte público no es tan bueno y las personas se tienen que ir. En Bogotá pasaba mucho hace mucho tiempo. Desde que es el transporte masivo, pues eso no se presenta, pero en el transporte urbano antiguo sí se presentaba mucho. Descender o subir del vehículo en marcha, esto puede ser un tema contraproducente porque si dicen que la hipótesis es de mi cliente porque se descendió o subió del vehículo en marcha, pues quiere decir que el conductor iba circulando el vehículo con las puertas abiertas, que también puede ser una situación de que se le atribuye al conductor porque él no puede poner en marcha el vehículo sin que tenga la plena seguridad que no va a poner en riesgo la vida de los demás. Entonces en este caso esa hipótesis podría ser contraproducente. Todo eso depende del análisis que el abogado le haga. Pero esto es para que ustedes, si tuvieron un accidente de tránsito, lo analicen, lo revisen y digan, venga, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo encontrar información? Para que me disculpan la expresión, para que no les metan los dedos en la boca y no se asusten con la situación. Nosotros como abogados y como peritos, con nuestro trabajo, pues hacerles entender un poco la situación, hacerles entender un poco las consecuencias jurídicas, el compromiso jurídico que tiene ese tipo de documentos, la relevancia que tiene para un proceso, pero también para que ustedes por cuenta propia y con autonomía puedan decir, venga, voy a coger mi documento y voy a buscar qué es lo que el policía dijo para saber qué puedo hacer. Obviamente siempre es bueno asesorarse con un profesional, con su abogado de confianza, para que puedan pues tener un mejor panorama del proceso. Entonces en este caso, pasajero embriagado, viajar a la izquierda del conductor, esto es un tema no tan común, pero se presenta. Niños en asiento delantero, que también se presenta. Entonces es importante tener en cuenta estas hipótesis. Aquí otros temas son los testigos. Generalmente el policía pone los testigos, identificación, dirección y ciudad y teléfono. Eso sirve para poderlos ubicar posteriormente y poder tomar entrevistas que sirvan para el desarrollo del proceso. Observaciones. En observaciones vamos a poder determinar de manera puntual si el policía puede poner aquí 103, vehículo número 1. Se determina la hipótesis 103 toda vez que la posición final del vehículo está invadiendo 2 o 3 carriles. Bueno, pues es una observación del policía. O el policía se pudo equivocar en el número de cédula de uno de los conductores y va a poner, se corrige la casilla número tal, se cambia el número de cédula del conductor que quedó mal escrito. Entonces pues la tabla de observaciones es para que el policía haga las observaciones, no para que los ciudadanos involucrados hagan observaciones, porque este documento únicamente lo diligencia el policía. Aquí el ciudadano no puede hacer observaciones, las observaciones las hace el agente de tránsito. Ya hablaremos de que si lo firma o no lo firma, qué consecuencias tiene, pero las observaciones las hace el policía porque este documento lo diligencia el policía, no lo diligencia el ciudadano. ¿Listo? En este caso pues los datos del policía. Además, si hay anexos pues tiene que poner cuántas hojas de anexo va a anexar, 1, 2 o otras,
Entonces puede anexar lo que la gente considere importante para el caso. Aquí hay otro tema importante que es el croquis. Este croquis nos muestra información muy importante, si no es que es la más importante de todo el caso. ¿Por qué? La misma resolución establece cuáles son los métodos de fijación. En este caso generalmente se habla de coordenadas cartesianas y triangulación, y aquí les voy a explicar uno de manera breve para que nos permita poder tener en cuenta qué fue lo que pudo haber pasado en este accidente. Entonces tenemos inicialmente vehículo número 1 y vehículo número 2 que debería estar fijado pero no está. Primera situación, el vehículo número 2, que es la bicicleta, no está fijado topográficamente. ¿Por qué? El policía acá hace una aclaración y dice: el vehículo número 2 no se diagrama ya que fue movido del lugar de los hechos y la posición final. ¿Qué quiere decir? Después del accidente la bicicleta la movieron y ya no sirve de nada que la fijen, porque la posición final es la importante. La posición artificial ya no nos sirve para nada porque no nos va a permitir determinar una dinámica del accidente. Entonces, ¿qué hace el policía para entender este croquis? El policía, en este caso, el policía utiliza el método de fijación topográfica por coordenadas cartesianas, que consiste en que a partir de un punto de referencia se haga la fijación topográfica de elementos materiales probatorios que se encuentran en el lugar. Entonces dice que el policía, el punto de referencia es el poste número 2334791. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo como abogado, como investigador, voy al lugar de los hechos, pues lo primero que tengo que hacer es identificar ese poste. Y ese poste está acá lo está poniendo, poste 2334791. Y el policía dice que a partir de ese punto de referencia, que es el poste, va a poner de manera imaginaria, él lo va a hacer, obviamente no lo dibuja, pero lo hace, un plano cartesiano aquí imaginario. Y tenemos el eje Y y el eje X. Y nos dice que el número 1 es el vértice posterior del vehículo número 1, que es este. Y nos dice que el número 2 es el vértice delantero del vehículo número 2, del vehículo número 1, que es este. Entonces ya tengo claro que el punto de referencia es este y que tengo claro cuáles son los puntos que el policía fijó. Entonces dice que sobre X hay 3.69, es decir, desde acá hasta acá hay 3.69, y en Y hay 1.10, quiere decir desde este borde de la vía hasta donde está el vehículo hay 1.10. Y luego nos va a decir que el número 2 está a 11.50, es decir, desde acá hasta acá hay 11 metros con 50, y en Y hay 1.08, es decir, desde acá hasta acá. O sea, esto ya lo tenemos claro, ya sabemos qué fue lo que hizo el policía de tránsito. O sea, eso ya está absolutamente claro. Ahora, bueno, yo les voy a mostrar aquí otro plano para hacerles una explicación mejor. Esto me va a permitir aquí abrir un programa, y en ese programa les voy a mostrar acá qué es lo que podemos hacer para que quede claro el tema. Aquí ya estoy abriendo el programa, perdón, me disculpan ahí el tema. Es primera vez que estoy proyectando esto. Entonces voy aquí a abrir una escena nueva. Venga, les muestro acá en esto. Acá en abrir captura de ventana, plano, aceptar, y en eso les voy a poner este plano. Listo. Entonces vamos a hacerlo aquí. Lo que voy a hacer es listo. Y a ver. Listo. Les voy a mostrar aquí cómo se podría hacer este plano topográfico que el policía nos está haciendo acá. Entonces vamos a dibujar una vía pequeñita para hacerles una aclaración. Este programa permite tener
un tema más concreto de lo que puede hacer un accidente de tránsito. Entonces vamos a hacer esto. El policía nos dice que aquí hay una medida del ancho de vía. Bueno, no nos vamos a complicar con eso. Lo que quiero es que ustedes entiendan qué es lo que el policía está haciendo. Entonces, yo tengo aquí, el policía me dice que aquí hay un punto de referencia, ¿cierto? Entonces yo puedo poner acá este punto de referencia. A esto le vamos a poner un tamaño mucho más grande. Vamos a ponerle, bueno, no, 5 está muy grande, vamos a ponerle 3. Y este es el punto de referencia. Ese punto de referencia el policía lo podría poner exactamente aquí sobre el borde de vía. Estoy simulando que está la carretera, ¿no? Esto simplemente es un ejercicio. Entonces yo vengo y le doy aquí en herramientas, perdón, en medidas. Las medidas me permiten crear una base de datos o una tabla de medidas, y esa la voy a poner aquí en este bordecito, en el borde de la vía, y voy a poner medidas. Ya quedó creada la capa de medidas. Y vengo y trabajo sobre la capa. ¿Qué me va a decir la capa de medidas? Esta capa de medidas, si ven que puntualmente me va a traer acá, no sé cómo mostrarles esta pantalla. Otra vez, plano 2, captura de ventana y plano 2. Y les voy a mostrar esta. Entonces vea que acá puntualmente esta tablita de medidas me está diciendo acá, tengo un X, vamos al informe. El informe me muestra acá, estoy acá. El informe me muestra puntualmente que en X la primera medida es de 3.69 y 1.10. Ya les voy a mostrar acá donde me lo muestra. Acá. Entonces acá me está mostrando que esta medida es 3.69 en X y 1.10 en Y. 11.50 en X y 1.08 en Y. Entonces vengo aquí al programa. Y el programa entonces me va a decir 3.69 en X y en Y 1.10. Y el segundo me va a decir 11.50. Esto se debe poner en comas. Y el tercero 1.08. 1.08. ¿Qué va a pasar? Que ustedes ven acá. Y esto, en este caso, de acuerdo con el plano, el vehículo quedó a este lado, no a este. Entonces, está no mal aplicado el método, simplemente que el policía no le puso los signos negativos, porque este plano, esto es un plano cartesiano, esto es Y y esto es X. Todo lo que esté al lado izquierdo sobre el eje X va en negativo. Todo lo que esté por debajo del eje X, que es el Y negativo, todo esto va a quedar negativo. Entonces, para que realmente me quede donde el policía lo dijo, voy a tener que poner todas estas medidas negativas. Es decir, aquí hay un posible error del policía, que sí es importante hacerlo ver en un proceso, porque esto nos puede decir que el policía o no es tan detallista o no lo sabía aplicar. Creería yo que no es tan detallista. Pero si está en la vía, entonces ya sí ve que ya los modifiqué, los puse como los debía poner. Y aquí ya están a este lado. Entonces, esta sería la posición del vehículo respecto al borde de la vía. Ahora, ¿yo qué puedo poner acá? Yo vengo y pongo aquí un dibujo que es vehículo de tráfico, y puedo poner un bus. Este viene siendo el bus. A este bus le puedo cambiar las medidas. Y le puedo poner, esta longitud es como de 8. Listo, entonces yo ya sé que esta es la posición del bus. Voy a ponerlo azul, que es un bus del SITP. Azul. Entonces ya tengo aquí que esta es la medida del policía. Obviamente aquí ya esto es una medida un poco más real de lo que el policía pudo haber hecho. Pero entonces yo vengo aquí a donde está el programa, el plano. Voy a eliminar esta imagen que tengo acá. Ya.
Entonces ya tengo aquí este tema del informe. Y esta sería la posición. No hay nada más. ¿Qué dice el policía? Que hay una posible adjunta al vehículo número 1, que es esta. Y dice que hay una posible adjunta al vehículo número 2, que es esta. El policía está diciendo que el vehículo viene acá, viene circulando acá, hace esto, y en este tramo, en alguna parte de este tramo, con el costado lateral derecho del vehículo, según los daños, impacta la bicicleta. Es decir, tendría que ser una maniobra así, un ejemplo. Aquí también puedo poner una bicicleta. Recuerden que esa bicicleta no hay ningún tipo de medidas, entonces aquí simplemente estamos. Por eso es importante los daños, porque yo ya tengo claro que este vehículo tipo bicicleta fue impactado en el costado lateral izquierdo por este vehículo en el costado lateral derecho. Si yo hablo de esto, de que los daños son así, pues puedo hablar de una maniobra. Y pues es más normal que un bus cierre una bicicleta que una bicicleta cierre un bus. Pero esto simplemente es una hipótesis. Yo aquí les estoy explicando es para que ustedes hagan un análisis mucho más claro. Entonces yo tengo esta situación, esta sería la maniobra que el policía está intentando plantear. Obviamente esto es mucho más claro que lo que el policía está mostrando. Por eso es importante que un abogado, si un abogado va a llevar un proceso, pues que contrate a un perito. Esta sería la maniobra que el policía estaría diciendo: oiga, esto fue lo que pasó según la hipótesis 103 y según los daños del vehículo. ¿De dónde estamos sacando esta información? Vea este análisis que estamos haciendo, y esto simplemente es una información básica. O sea, pero con una información básica vean el análisis que podemos hacer. Entonces, y esto permite tener pues un alcance mucho más amplio en un proceso judicial. Pero es importante en algunos casos, dependiendo la magnitud del siniestro, el tema económico, pues en principio hacer un concepto con un perito, y en segundo lugar pues hacer una reconstrucción analítica del accidente también con un perito. ¿Por qué un concepto? Porque pues un concepto tiende a ser más económico y permite presentar una reclamación directa ante una compañía de seguros, permite iniciar un proceso de conciliación mucho más claro. Bueno, pero ya cuando es proceso, pues sí se aconseja, y sugiero yo que lo que se debe entregar es una reconstrucción. En este caso esto podría ser un concepto, no podría ser un concepto bien elaborado para un proceso, y para una reconstrucción pues ya hablaríamos de otros elementos que tocaría analizar: el peritaje que le hicieron al vehículo, el peritaje que le hicieron a la bicicleta, bueno, y otro tipo, casi que todo el expediente. En este caso solamente hablamos de un concepto del informe policial de accidente de tránsito. Entonces esta sería la situación. Ahora, que es importante que ustedes vean que esta sería la posición inicial que el policía está intentando plantear dentro del plano. Esa sería la posición inicial. Para que ese accidente de tránsito se presente, esto era lo que se debía haber presentado. O sea, el policía está diciendo: vea, esto fue lo que pasó, el bus venía de acá, salió, hizo esto, y en esta maniobra impactó el ciclista y le hizo caer. Entonces, siempre tengan en cuenta tres temas importantes. Uno, la información general del caso, que está relacionada en la parte inicial, que siempre quede muy bien el tema de cédulas, direcciones, teléfonos, placas. Eso es importante tenerlo ahí. Dos, la hipótesis del accidente de tránsito, que es un tema fundamental a debatir. Y tres, el tema de la fijación topográfica de los vehículos. Y podemos incluir como cuarto y no menos importante los daños de los vehículos. Eso sería todo por ahora. Haremos más ejercicios profundizando en los dos casos, haciendo ya un análisis puntual sobre algunas hipótesis que generalmente se pueden debatir desde un punto de vista jurídico bastante interesante. Y nada, recuerden que yo soy abogado y perito de accidentes de tránsito, presto mis servicios a nivel nacional. Me pueden encontrar en mi página de internet como abogado Kevin Palacio, abogadoaccidenteskevinpalacio.com, y en Instagram como abogado Kevin Palacio, y ahora pues en YouTube y en algunas plataformas de streaming donde estaremos analizando en vivo, y quedarán cargados los videos sobre este tema de análisis de accidentes de tránsito. Entonces les agradecería porfa que comenten qué opinan, lo importante de este tema, y en la descripción de este video encontrarán mis datos de contacto por si requieren alguna asesoría o consulta. Para eso estamos y prestamos nuestros servicios. Hasta luego, chao.